Buenas tardes a todos ustedes, usuarios de la Silla Líder, y buenas tardes, Carlos Vicente. Es un placer tenerte aquí en el almuerzo con líderes. Vamos a hablar sobre liderazgo y en particular sobre tu liderazgo. Bueno, Y mi primera pregunta, Carlos Vicente, es que tú tienes una forma de liderar, por lo menos visto desde afuera, muy particular, porque hablas pacitico, nunca gritas, y sin embargo has liderado como uno de los grandes debates sobre Bogotá porque formaste parte de la comisión que denunció la corrupción durante la administración de Samuel Moreno. Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo puedes tener esa fuerza en los argumentos dándolos de manera tan calmada, nunca gritas, nunca te exasperas. ¿Cómo es tu percepción del liderazgo? ¿Cómo lo entiendes? pues hay muchas formas de ejercerlo, ¿verdad? Y yo he tratado de seguir una que consiste en darle peso a los argumentos, a las razones, a las explicaciones, a las causas. Y es el terreno en que me siento más cómodo. Y eso tiene unas desventajas porque pues a veces eh, se pierde fuerza emocional, ¿sí? Y capacidad como de impactar en el plano de las pasiones, digamos, a la gente, pero a mí me parece que a la larga es más consistente el que consiste de verdad en plantear razones, argumentos, motivos, informaciones, datos. Y bueno, también por temas de personalidad yo me inclino más a ese tipo de ejercicio. Carlos Vicente, esas características que acabas de describir podrían bien describir una persona, digamos, en la academia, que le Sí, apuesta a los sí. argumentos, a las razones, porque la política uno casi siempre la ve es como más emocional, más física, más caliente, si se quiere. ¿Cómo decidiste tú, digamos, pasar a la política y cómo te ha ido con esa forma de hacerlo? Porque, Juanita, yo me aburrí un poco de que el ejercicio académico era estéril, que generalmente terminaba. La docencia no, la docencia no, porque la docencia está formando gente joven y eso ya es un producto de extraordinaria importancia. Pero la investigación en general, que era más a lo que yo me dedicaba, yo he sido profesor, pero en muy cortos periodos, pero he sido investigador y entonces la investigación sobre temas, por ejemplo, de violencia, derechos humanos, etcétera, pues terminaba en unos escritos que iban a parar a un cajón y como que las decisiones se tomaban en otro lado y eso me motivó a entrar en la política, pero logré, creo yo, una combinación que para mí es muy interesante, es esa mezcla entre política y academia, y hacer política de esa manera es muy interesante, es muy, digamos, creo yo, es muy productivo porque muchos de mis colegas políticos yo los veo trabajando y les digo sinceramente que a mí me da pesar, ¿sí? Y digo, pobres, ¿cómo tienen que sufrir? Porque es todo el tiempo viendo a ver qué clavijas mueven para armar cuerdas clientelistas, los llama a todo el mundo a pedirle toda suerte de favores, pelean con los funcionarios de la administración porque no les metieron suficientes, digamos, empleados como querían, luchan y ahí puede haber cosas de corrupción porque a los contratistas no les dieron a sus contratistas no les dieron contratos, se benefician algunos, no todos, ni muchísimo menos, algunos se benefician de, digamos, prácticas corruptas, y eso es una combinación que independientemente del tema moral, a mí me parece, perdón que lo diga, muy aburrida, ¿sí? En cambio yo procuro a los temas de interés público sobre los cuales se van a tomar decisiones, por ejemplo en el Consejo de Bogotá, meterles un componente académico. Entonces, hablar con investigadores, hablar con académicos, consultar textos, tengo una buena unidad de apoyo normativo y entonces hacemos un ejercicio intelectual que es muy, muy interesante. Y ese es lo que llevamos como resultado a los debates de control político y al trabajo normativo en el ¿Y qué tan Consejo. eficiente dirías tú que son los argumentos en la política? Uy, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, casi me descolocas en relación con todo lo que acabo de decir. No, yo diría, se filtra la fuerza de los argumentos. Se filtra la fuerza de los argumentos. Es decir, no, ¿Se filtra es que logra pasar o que que se queda como un logra hacer sedazo? cosas. Ok. Logra hacer cosas. O sea, no transforma radicalmente las cosas, pero logra tener una influencia. Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo normativo. Los
y en relación con los proyectos que son verdaderamente importantes, que son los de iniciativa de la administración, Juanita, ¿sí? Todos los proyectos importantes son los de iniciativa de la administración por ley. Plan de desarrollo, presupuestos anuales y sus adiciones, reformas administrativas, todo el tema de impuestos, todo el tema de cupos de endeudamiento, eso es de iniciativa de la administración. Entonces, cuando la administración trae una propuesta sobre eso, que las tiene que estar trayendo con frecuencia, pues hay oportunidad a unos debates y unas discusiones realmente interesantes, y ahí un componente académico es muy relevante. Carlos Vicente, tú lideraste ese debate contra la corrupción en Bogotá, de alguna forma eso catapultó a Petro a la alcaldía, la fuerza que tuvo esa campaña te llevó a ti al consejo con una bancada bastante grande de progresistas. Desde entonces tú has ido partiendo cobijas con el alcalde Petro y criticando mucho su forma de liderazgo. Sí. ¿Qué es lo que te molesta de esa forma de liderazgo y dónde fue que hubo esa ruptura en términos de la visión de cómo los dos pensaban que debía liderarse Bogotá? Sí, ahí juegan varias cosas y lo básico tiene que ver, yo diría, con los escenarios mentales internos del alcalde, ¿sí? Porque el alcalde es, bueno, todos sabemos, una persona sumamente inteligente, sumamente corajuda, y tiene un hilo conductor también que es consistente, y es que Petro cada tema lo enfoca en función de verdad de construcción de equidad. Esto si favorece, digamos, a los más pobres o no, digamos, ahí hay unos puntos de identidad fuerte, pero él es una persona que yo pienso que se considera a sí mismo un líder de talla, mejor dicho, el hemisferio se le quedó chiquito. Él piensa en términos de escenarios grandiosos, ¿sí? Y pues resulta que la ciudad necesita una persona, un líder también administrativo, que se ocupe de los problemas que tienen que ver con la buena marcha de una metrópoli, ¿sí? Y esos son los servicios públicos domiciliarios, el aseo, eso es la movilidad, eso es la seguridad, eso es el espacio público. Yo siento que Petro tiende a despreciar eso y a despreciar el trabajo administrativo, que es con unos colaboradores que él tiene que seleccionar y que deben ser excelentes, ¿sí? Ponerse hombro con hombro a remangarse y ponerse hombro con hombro a trabajar en lo concreto de la solución de esos problemas. Petro se mueve en otro tipo de escenarios, ¿sí? Visiones de alcance, no sé, histórico universal, donde su propia figura es sobredimensionada, y entonces a veces es un liderazgo tipo oráculo, que va dando órdenes, etcétera, pero los aparatos administrativos no le responden, porque se necesita conectarse con ellos y a veces transformarlos y perfeccionarlos y moverlos y empujarlos. Entonces es un tipo de liderazgo muy particular. Además es un gran improvisador, entonces va lanzando ideas, insisto, sin sentarse a planificarlas, a definir itinerarios concretos de acción, esquemas de seguimiento. Entonces esos defectos que se vieron muy rápidamente en él como gobernante, pues a varios de las personas cercanas nos motivaron primero que todo a hablarle, decirle eso no debe ser así, eso hay que cambiarlo, pero Petro no es un hombre que oiga. Yo tengo para mí, Navarro nunca me lo ha contado, pero tengo para mí que se aburrió de ser secretario de gobierno porque Petro no le paraba bolas, y pues uno no aspira como la colaboradora que le hagan caso, primero en todo, ni siquiera en el porcentaje mayoritario de los asuntos, pero sí en algo. Claro. Entonces Petro no oía, no, digamos, era un poco autista, es un liderazgo un poco autista. Después peleaba con Ñor Mundo y todo el mundo, o sea, un liderazgo muy confrontacional, abriendo peleas en demasiados frentes, ¿no? A veces para ejercer liderazgo hay que pelear, pero hay que escoger muy bien las peleas, porque tú sabes, Juanita, que eso siempre, toda pelea es un desgaste, y ninguna pelea se gana del todo, ninguna pelea se deja de tener costos. Entonces todo eso me llevó, digamos, a distanciarme, ¿sí? Porque piensa lo que significaba seguir asumiendo los costos de estar acompañando una administración que no le hacía a uno caso casi que para nada, ¿sí? Claro. Ese fue en el fondo Carlos Vicente, mucho del liderazgo, como tú dices, es escoger las peleas. ¿Qué 3 peleas escogerías tú dar en Bogotá si eres alcalde? Bueno, el primero
estaría muy duro en ese frente de la lucha contra la corrupción. Ese tema hay que seguir martillando sobre eso a fondo, ¿sí? Y parte de eso tiene que ver con peleas. Otras tienen que ver con replanteamientos administrativos, readecuación de funciones, estudios sobre, digamos, las venas rotas por donde se va la plata del distrito, pero para hacer ajustes administrativos y de sistemas y de procedimientos, pero hay que enfrentar digamos, a las cuerdas más fuertes de los corruptos, que siempre se recomponen. El cartel, con la lucha contra el cartel, digamos que hubo una peluqueada, ¿sí? Pero se recomponen. Ahí hay que pelear, ¿verdad? Hay que estar en esa pelea que es sumamente importante. Lo otro son unas peleas elegantes y decentes que hay que hacer con el gobierno nacional, por temas que tienen que ver con Bogotá. De reclamar intervención y actuación del gobierno nacional. Uno es un tema presupuestal para el metro, para la infraestructura de la movilidad. Otro es reclamarle liderazgo nacional para que ayude a construir el área metropolitana, porque Bogotá sola no puede. Los municipios tienen muchas prevenciones de que Bogotá se los trague o ejerce una suerte allí como de imperialismo y los domine. Necesitamos la presencia del gobierno nacional muy dura en ese terreno. Necesitamos que el gobierno nacional se comprometa con políticas de seguridad dura. En Bogotá hay un bajo mundo, Juanita, de grandes organizaciones criminales que a veces están calladitas, no hay homicidios y entonces como que no se sienten, pero tienen que ver con narcotráfico, con bacrims, tienen que ver con lavado de dinero, tienen que ver con tráfico de armas, etcétera, y están muy interconectadas con algunas formas de delincuencia callejera, por ejemplo, que tiene que ver con robo de celulares. Necesitamos al gobierno nacional metido en esas peleas duras, ¿sí? En los temas de seguridad. O sea que hay un frente de acción con el gobierno que hay que manejar con finura, delicadeza, buenas maneras, pero a veces va a haber que, digamos, levantar un poco la voz en ese terreno. Y por supuesto hay que hacer hay que manejar un frente conflictivo que es el de las fuerzas políticas, porque allá hay mucha voracidad de parte de los políticos de la ciudad, de los políticos del distrito, que quieren puestos, que quieren contratos, y para apoyar los proyectos que traiga la administración del plan de desarrollo para adelante. Y ese es un terreno conflictivo que hay que manejarlo, no entrar picándole pleito y hablando mal del consejo, tratando de desplegar mucha batería de argumentos, dándoles visibilidad y reconocimiento a los concejales en las cosas buenas que hacen, porque todos hacen cosas buenas, ¿sí? Ciertos temas a los que le hacen seguimiento, debates que dan, pero también parándose en la raya cuando van a exigir contrapartidas burocráticas o van a exigir contratos para sus amigos para votar los proyectos. Entonces ese, por definición, es un frente de conflicto. Claro, Vicente, hablando de la voracidad de los políticos, el Partido Verde se ha ido convirtiendo como en la niña a seducir por varios partidos, tanto en el escenario legislativo como ahorita en la carrera por la alcaldía. Y me parece que hay una especie de liderazgo que es muy interesante, que no es el liderazgo del que va al frente, del que tiene más votos o del que realmente es el principal, pero hay un liderazgo del que juega la tercería, del que puede inclinar la balanza para un lado o para otro. ¿Cómo ves tú el liderazgo de tu partido en ese escenario de tercera fuerza que no se ha querido aliar ni con el uribismo ni con el santismo, que a veces juega en el Congreso, se alía con el Centro Democrático, a veces con la Unidad Nacional, y que ahora en la alcaldía un poco se está reproduciendo eso porque todo el mundo quisiera al final hacer alianzas contigo si finalmente tú no llegas a la punta de las encuestas? Sí, mira, Juanita, es acertado lo que tú dices, es un partido muy atractivo. En dos encuestas recientes manejadas por entidades totalmente distintas se ha visto que es el partido con mayor imagen positiva en Colombia. ¿Ah, sí? Siendo un partido relativamente nuevo. Te puedo decirte, claro. Opinómetro y pulso país de la W. Es el partido con mayor imagen positiva, en primer lugar, con una excelente nómina de parlamentarios que se han convertido, digamos, en un referente sobre temas nacionales.
Navarro, Claudia López, Angélica Lozano, Ángela María Robledo, etcétera. No tenemos que esconder a nuestros parlamentarios como si tienen que hacerlo otros partidos. No tenemos parlamentarios y dirigentes investigados por narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, etcétera, como todos los otros partidos, ¿sí? De manera que estamos en una situación muy interesante. Y es cierto, nosotros podríamos ser una fuerza que tuviera un papel importante sumándose a un candidato o candidata de otros partidos, o haciendo lo que a mí me parece que debemos hacer, que es después del 25 de octubre en Bogotá, cuando tengamos unas bancadas en el Consejo y en las juntas administradoras locales, llegando a unos acuerdos por encima de la mesa de cara a la ciudadanía sobre temas programáticos, ¿sí? Como se hace en Europa. Ahora, hay dificultades para eso, porque hay quienes piensan en el partido que lo que debemos hacer es correr ya, puesto que no somos ganadores en las encuestas, correr ya a llegar a una alianza con otras fuerzas políticas. Y o sea, que tu posición es llegar hasta el final y sí, ahí, según la fuerza que demuestre esa presencia y ese capital político que nos permita llegar de verdad a un acuerdo con quienes ganen, si es que nos gusta quien gane, porque si gana un partido con el cual no hay afinidades ideológicas y programáticas, pues lo que toca es hacerle oposición democrática, pero hacerle oposición. Pero para eso tenemos, digamos, que sumar fuerzas, consolidar un electorado, avanzar mucho en las encuestas, hacer una campaña dinámica, vistosa y volvernos atractivos, más atractivos para otros partidos. Carlos Vicente, el Partido Verde me parece que fuera de las características que tú describes, sobre todo en la época de la ola verde, fue como un semillero de nuevos liderazgos juveniles, como sí, que mucha gente que no le interesaba la política le apostó a la política y después tuvo una gran frustración por lo que hizo el partido después, como que ignoró que había sembrado todas esas ilusiones políticas en una cantidad de gente joven. ¿Cuál es tu apuesta, tú como líder del partido, para recuperar esos liderazgos políticos de gente muy joven que por primera vez se inició en la política? Pues, a ver, esa fue una coyuntura muy excepcional, ¿no? La de la ola verde, porque era la contraposición al todo vale. Y hay que decirlo, fue digamos, simbolizada por la figura de Antanas Mockus, cuando Juan Manuel Santos expresaba una línea de continuidad con lo que había sido el presidente Uribe, y todo el país, que con resortes y sensibilidades morales rechazaba esa, digamos, esa hegemonía que se tenía del sector del uribismo, y Antanas estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y expresó eso. Digamos que eso cambió cuando se produce una ruptura entre el uribismo y el santismo. Y fíjate, Juanita, tú lo sabes, en las distintas coyunturas electorales como que se ponen en juego temas diferentes, asuntos diferentes, desafíos diferentes. Allí era una cruzada de dignidad y de ética en lo público frente al todo vale, ¿sí? El escenario de hoy no es exactamente igual. No es exactamente igual. ¿Cuál crees tú que es el escenario de liderazgo que se necesita hoy para Bogotá? Tú que conoces la ciudad por dentro, que has estado en el consejo, ¿cuál es el liderazgo que se necesita hoy en día? Es muy buen punto. El liderazgo que se necesitaba hace 4 años, ya voy a responderte directamente. El escenario era un escenario que se expresara en el fortalecimiento de una candidatura a la alcaldía que rompiera con el cartel de la contratación. Era también un escenario bastante ético. Eso era lo que estaba al mando. Y bueno, lo representamos nosotros y lo representó Petro. Cuando digo nosotros es Petro, Avellaneda, el sector que se retiró del polo y que se vino a crear progresistas, y por eso Petro salió. Hoy, ¿qué clama la ciudad? Claro, hay una preocupación por el tema de la lucha contra la corrupción. Yo le voy a hacer una propuesta a los candidatos, a todos los candidatos, para un compromiso en relación con la lucha contra la corrupción, con algunas propuestas concretas. Pero la ciudad, yo diría que la ciudad clama por la resolución de unos problemas que tienen que ver con el funcionamiento de la ciudad, que han sido profundamente descuidados y desdeñados por la última administración: la movilidad, el abandono del Transmilenio, el abandono del espacio público, temas serios de seguridad,
tema serio de funcionamiento de los servicios domiciliarios, en particular del aseo, y una sensación como de desorden urbano, etc. Y mi gran temor es que está la gente tan desesperada por resolver esos problemas que busquemos a alguien que, o la ciudad elija a alguien que prometa resolver esos problemas con descuido de algo que también es valiosísimo en esta ciudad y que hay que rescatar, que son las conquistas y los logros sociales, que es lo valioso de los últimos gobiernos, incluido este. La gente no se da cuenta de lo que se ha avanzado en temas de educación, digamos, hacia los chicos de las grandes mayorías, en el tema de jornada única, de equipos médicos y paramédicos a los barrios populares, de ampliación de la cobertura de los servicios a primera infancia, de minorías vulnerables, ¿sí? Pero como al lado de eso se ha descuidado los otros temas de la vida urbana, pues de pronto el riesgo es que sea un alcalde que ofrezca resolver la movilidad y la seguridad y eche al piso los liderazgos, los programas sociales, y entonces el desafío es combinar las dos cosas, lo social y estos temas de movilidad y seguridad. Bueno, Carlos Vicente, ya para terminar este almuerzo con los líderes, me encantaría que tú dijeras qué líder te inspira a ti en Colombia, qué líder te parece que es un buen liderazgo. ¿Hoy? Sí. ¿Tiene que ser hoy? Juanita, ¿no puedo bueno, hablar de la historia? Sí, podrías hablar de la historia. ¿Sí? ¿Sabe sí, quién es una figura que me encanta a mí? Del siglo pasado, por supuesto. Alfonso López Pumarejo. Porque era un tipo, digamos, un gran renovador social, ¿sí? Bueno, abrió este país en la dirección justamente de políticas sociales, en lo laboral, en lo agrario, etcétera, etcétera, sin resentimientos, sin veneno, sin resentimientos. Se conectó con las fuerzas progresistas y de izquierda, con el sindicalismo, etcétera, pero tenía todas las ventajas de ser un hombre de mucha cultura, de mucho mundo. Entonces ahí le suelto esa figura y me voy a quedar pensando hoy en día en Colombia quién sería algo parecido a eso. Es un poco grave que uno tenga que pensarlo tanto, Juanita, ¿no? Voy a pensar. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en La Silla Líder y bueno, que almuercen, ya que a nosotros no nos dan almuerzo. Que les vaya bien. Gracias.